No sé si haya dudas, comentarios para el examen de mañana o le continuamos con la clase. Ustedes me indican, por favor. Bueno, entonces creo que vamos a continuar. Sí, dime. Bueno, en el chat un compañero le puso que sí, pero yo también tengo otra duda. Muy bien, adelante. Es que me acuerdo que, bueno, cuando vimos como cromatografía de gases, nos puso una gráfica donde estaban una gráfica donde había B, C, me explicó algo de los platos teóricos y algo así, Ah, pero no. ya la ecuación de Van Dinter, el gráfico de Van Dinter. Creo que tenía que ver con la difusión de Eddy. Ok, sí, es el gráfico de Dinter. Ok, vamos a ver entonces. ¿Sí me escucha? Sí, claro. ¿Sí me escucha, profesor? Sí, Oiga, yo sí tengo dudas acerca de lo que estaba preguntando. ¿Se acuerda de lo del cálculo de, ¿cómo se llama? De lo de, el cálculo lo que estábamos calculando acerca de ¿cómo calcularle lo de, a ver, déjame ver si puedo plantear bien mi pregunta. ok. A ver, ¿quién preguntó antes? ¿Será esta la gráfica? Sí, esa era. Ok, muy bien. Recuerden que esto es una gráfica sobre más o menos la velocidad lineal es decir, cómo difunden dentro de la columna las moléculas. Estamos hablando aquí en esta. Vamos a aquí el láser. Aquí en este eje, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la altura del plato teórico. ¿Sí? Recuerden ustedes que la altura del plato teórico es un concepto que se usa mucho en cromatografía. Déjenme ver cómo selecciono aquí. Muy bien. Imagínense ustedes que tenemos una columna, ¿sí? Aquí está una columna. ¿Ok? Entonces, puede ser una columna cromatográfica, lo que sea, pero bueno, esta columna va a estar empacada con sílica gel. Ajá. Y bueno, pues vamos a ver la altura del plato teórico es más o menos en qué distancia dentro de la sílica gel. Vamos a suponer que esta distancia, o la partimos en varios pedacitos, más o menos homogéneos. Cada uno de esos pedacitos, representaría un plato teórico. La altura es por la distancia de aquí a acá. ¿De acuerdo? Entonces, es la altura equivalente a los platos teóricos significa más o menos en qué porción de la columna. Imagínense que ustedes están virtiendo el compuesto de este lado. Puede ser una placa cromatográfica, puede ser una columna de HPLC, una columna de cromatografía de gases, etcétera, ¿no? Todo se mide en términos de los platos teóricos. Pero entonces quedamos nosotros que las moléculas van a interactuar con la fase estacionaria y van a interactuar con el disolvente, la fase
móvil. Y la fase móvil en este ejemplo, en esta columna, pues estaríamos hablando de está bien empacadita con sílica gel, a arrastrar las moléculas a través de la sílica gel. Se va a establecer una competencia de fuerzas entre qué tan fuerte sujeta la sílica gel, la fase estacionaria, a sus moléculas, a la mezcla de sus moléculas, y qué tan fuerte se van a sujetar al disolvente. ¿De acuerdo? Es una competencia de fuerzas. Y recuerden que mencionamos un principio muy general, que una sustancia es disuelta por otra similar. En otras palabras, algo poco polar, pues será muy soluble en algo poco polar. Algo muy polar será soluble pues en algo muy polar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que están pedacitos, evidentemente debería estar en pedacitos homogéneos, ¿sí? Esta sería la altura de cualquier altura hipotética en donde nosotros podríamos asegurar en qué espacio que recorre este conjunto de moléculas junto con el disolvente, en qué cantidad de espacio de esa sílica gel, de esas capas pequeñitas que estoy dividiendo, ¿sí? De esos gajos, va a haber separación de la muestra. A eso se refiere la altura del plato teórico, ¿sí? Es la altura equivalente a los platos teóricos, como, como lo dice aquí, ¿no? La altura equivalente a los platos teóricos. Entonces dice que, justamente que dice que se define como la longitud de la columna, que son los pedazos que yo estoy poniendo, dividido por el número de platos teóricos. El plato teórico es justamente este pedacito que yo estoy poniendo. ¿Sí? Imagínense ustedes que tenemos otra columna, la voy a dibujar aquí, no solamente un pedazo de la columna. Aquí está. Ahí tenemos otra columna. Y ahora tenemos platos teóricos de este tamaño. ¿Sí? Entonces, evidentemente se ve que esta columna tendría, por unidad de volumen, una mayor cantidad de platos teóricos. Y significa entonces que esta columna tendría una mayor capacidad de resolver, vamos a poner resolución, de dos compuestos que van más o menos en polaridades equivalentes. ¿Sí? Y este tendría una menor capacidad de resolución. ¿Por qué? Porque si ustedes toman la distancia de este punto hasta este otro, ¿sí? Cuentan el número de platos teóricos, con respecto a esta distancia, pues se ve claramente que hay, en la columna a la derecha, hay menor número de platos teóricos. De la columna del lado izquierdo, perdón, hay un mayor número de platos teóricos. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, donde ustedes tengan mayor número de platos teóricos, vamos a tener una mayor resolución. Donde tengan un menor número de platos teóricos, van a tener una menor resolución. Y la resolución la medimos en la capacidad. Voy a poner una plaquita cromatográfica, ¿sí? ¿En qué tan capaz va a ser esa columna de separar estos dos compuestos? ¿De acuerdo? ¿Sí? La misma plaquita, ¿qué tan capaz fue en un sistema de disolventes determinado? Porque a lo mejor en otro sistema de disolventes ya tienen esto, ¿no? Pues están más separados. A eso le llamamos resolución, la capacidad que tiene la columna para poder discriminar entre un compuesto y otro,
en función de sus propiedades moleculares, ¿sí? De las interacciones que tengan con la fase estacionaria y la fase móvil. ¿Hasta aquí vamos bien? Para quien preguntó, no había el nombre. Sí, profe. Bueno, entonces aquí también incluyen para que haya mayores platos teóricos, también aquí incluyen estas variables como que vimos de diámetro interno, la longitud, Claro. la temperatura. Por supuesto. Todo va a jugar, ¿sí? El diámetro interno. Aquí estoy poniendo nada más para hacerlo de manera gráfica, poner los pedazos de platos teóricos para que primeramente entendamos qué es la altura de ese plato teórico, ¿sí? Entonces, una columna con una mayor capacidad de platos teóricos es una columna de mayor eficiencia para separar compuestos. Pero entonces, asimilado este concepto de la altura de los equivalentes a los platos teóricos, ahora viene la explicación de esta gráfica, ¿sí? Yo les había comentado, no sé si recuerdan, que en columna, en cromatografía en columna, había la vimos con cierto detalle, que le llamamos cromatografía flash. ¿Sí la recuerdan? ¿Sí? Y la usamos mucho, mucho en el laboratorio, nosotros. Porque esa columna, bueno, vamos a completar aquí, viene la salida, aquí tiene una llavecita y bueno, aquí finalmente está la punta de la columna. Pero recuerden que todo está empacado con sílica gel, es decir, tendría que hacer todas aquí estoy poniendo platos teóricos muy altos, la altura muy alta, la eficiencia de los platos teóricos sería muy mala. Bueno, sería menor que la otra, ¿no? Pero entonces, la cromatografía flash, le agregamos el disolvente y luego le ponemos presión con aire, ¿sí? Entonces, una columna que se corre relativamente rápido, pero debe tener ciertas características de la sílica gel. La malla molecular es 230, 400, ¿sí? La malla molecular que usamos para una cromatografía flash. Ese es el tamaño de partícula, la malla. Muy bien. Entonces, pues evidentemente le estamos pasando aire. En una cromatografía de gases, por ejemplo, pues vamos a pasar aire. Y esta curva de Van Dilter es una curva que se dibuja. A ver, ¿cuánto le voy a meter yo de velocidad a ese aire? Ajá, para que me resuelva, para que tenga una mayor eficacia o un mayor número de platos teóricos. Hay un punto óptimo y es la curva esta que están viendo, la curva. Estamos hablando tres componentes que participan en esta curva. Esta curva que estoy señalando aquí es el resultado de los tres componentes más importantes que modulan esa curva. Y es la resistencia, el término C, resistencia a la transferencia de masa. Cómo se mueven las partículas en la columna de cualquier tipo. La difusión molecular, que tanto van a difundir, se van a ir muy compactas, el grupo de la pandillita de moléculas de un bando, de otro, se van a ir compactas, o se van a empezar a difundir, a hacer la banda como que un poco más ancha, menos compacto, más dispersas ese conjunto de moléculas. Y el término de difusión de Eddy, ¿sí? Ese término tiene que ver mucho con la temperatura. Entonces, a partir de ahí, nosotros generamos estas curvas y vimos cómo funciona el nitrógeno, el helio y el hidrógeno como gas acarreador, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, si utilizamos nitrógeno a una velocidad de 58 centímetros por segundo, si utilizamos helio a la misma velocidad, si utilizamos hidrógeno.
y vemos que nitrógeno es el que tiene menor capacidad de resolución. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal es que sea lo más plana la curva acá en este punto. Lo más plano que se pueda, lo más horizontal. Ajá. ¿Por qué? Porque mientras más horizontal, tú tienes, mira, todas estas posibilidades. Vamos a poner, por ejemplo, el hidrógeno, que es muy bueno. Desde este punto hasta prácticamente vamos a ponerle 80. De 30 centímetros por, perdón, sí, centímetros por segundo, el flujo, ¿sí? La velocidad lineal promedio, hasta 80. Prácticamente no hay variación en la altura, no impacta en la altura de los platos teóricos. Entonces, el nitrógeno es el peor, porque tienes realmente un punto. Dice aquí, mira, la altura del plato teórico, acuérdense que la altura del plato teórico es qué tan delgadito es o qué tan grueso es el plato teórico. Entonces, hacia abajo, en la escala vertical, el plato teórico es más delgadito. Hacia arriba, el plato teórico es más grande, más ancho. Ajá. Es más delgadito y este es más ancho. Entonces, la eficiencia, pues dice, mira, la velocidad de flujo que debes utilizar para cuando utilices nitrógeno, si tienes nitrógeno como gas acarreador, pues ponla a 10, 12 por allí centímetros por segundo, porque ya de ahí se empieza a disparar hacia arriba y empieza a hacerse. Voy a ir dibujando, miren, aquí la altura del plato teórico tendría esa altura, acá tendría esta altura, acá va a tener esta altura, acá va a tener esta altura y acá va a tener todavía una altura más grande. Ajá. Aquí está. Y aquí están mis alturas de plato teórico. Entonces, fijan cómo el nitrógeno no se mantiene plano en ese intervalo, solamente el hidrógeno y el helio. El helio es muy caro, el hidrógeno tiene sus riesgos, pero es muy común utilizar hidrógeno como gas acarreador. Y si ustedes pueden usar 20, 30, 40, 50, 60, pues se mantiene con una altura de plato teórico constante, no le afecta prácticamente. ¿Sí? Estamos hablando de 0.2 a 0.4 milímetros más o menos el intervalo de la altura de ese plato teórico. ¿Sí quedó más claro? Pero, por ejemplo, el hidrógeno, mientras le vamos aumentando la velocidad, la resolución se va a mantener igual, ¿no? Prácticamente. Sí, la altura del plato teórico no cambia mucho, si te fijas. Sí, estamos empezando, vamos a poner aquí donde está, aquí empezó, ¿no? Voy a poner una línea punteada, horizontal, y ver realmente cuánto se cambió. Muy poco. ¿Cuánto cambió la altura del plato teórico, no? Entonces quiere decir que en ese intervalo de flujo, ¿sí? Prácticamente no cambia la altura del plato teórico, prácticamente está manteniendo la misma capacidad de resolución. ¿Sí? Y entonces esto nos va a ayudar a que salga más rápido en el cromatograma. Claro, por supuesto, te ahorras más tiempo, ¿no? Claro, vas a gastar un flujo más grande probablemente ¿cómo se llama? De gas, ¿no? Pero los tiempos cuentan mucho en un equipo analítico, ¿eh? Nosotros estamos organizados en nuestro grupo allí en química orgánica, compramos los tiempos de equipo, ¿sí? Hay que mantener los aparatos. Entonces, a ver cuántas horas quieres tener el equipo a la semana, pues bueno, si quieres tantas horas te va a costar tanto. Entonces, sí nos surge tener métodos analíticos que sean eficaces en su capacidad, en el rendimiento, pero además económicos también. Y el tiempo, como dice el dicho, el tiempo es oro. Y en química analítica o espectroscopía general, pues esto es un parámetro muy importante.
Entonces ve la curva de nitrógeno, ¿no? Cómo va perdiendo rápidamente de 20 o de 10 más o menos centímetros por segundo. A los 50, 60 ve la cantidad estamos pasando de 10.25, vamos a ponerle 0.25 milímetros la altura del plato teórico, y ya en 60, el flujo de 60 andamos ya prácticamente 1.2 milímetros, de 0.25 a 1.2 milímetros. Entonces, ese flujo pues te va a disminuir la capacidad de resolución. ¿Sí, sí está un poco más claro esto? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, ¿quién preguntó, perdón? Yo ya ir. Y una última cosa, pero por Sí, ejemplo, si aumentamos mucho la velocidad, ¿no podríamos llegar a desangrar la columna? ¿O con el hidrógeno no sí, llegaría a pasar? sí, claro que sí. Sí, sí. Muy bien, Jair. Sí, acuérdense que las columnas, mientras más gruesa sea el recubrimiento interior, ¿sí? Digamos la fase estacionaria, que es como una gelatina, les había comentado yo, ¿sí? Una membrana por allí que está recubriendo la parte interior. Mientras más gruesa, más fácil puede sangrar. Mientras más rápido sea el flujo, pues arrastras también parte de la fase estacionaria y entonces provocas un sangrado más importante. Sí, por supuesto, eso también se tiene que cuidar eso, ¿no? Pero bueno, vean la diferencia que hay en la eficacia entre el gas acarreador. Si tú tienes hidrógeno como gas acarreador y tú dices, ok, voy a utilizar un flujo de 50 o de 60, pues entonces vemos prácticamente que a esa velocidad, ¿sí? De 60, vamos a suponer, eh, este, tienes que cuidar qué diámetro de la fase estacionaria, qué espesor de la fase estacionaria vas a utilizar. A lo mejor tendrías que utilizar una fase estacionaria un poquito más delgadita, ¿sí? En la columna, para que disminuyas el riesgo de sangrado por un flujo alto del gas acarreador. Nada más que acuérdate también que si es muy delgada la capita, la resolución puede luego afectarse también. ¿Sí? Déjenme ver dónde estaba. Aquí está, ¿no? Aquí está. El diámetro interno. El diámetro interno. Esta es la capa en una columna capilar. Acuérdense porque hay columnas empacadas, que esas son mucho más gruesas y una capilar tiene varios metros de longitud. Pero lo que tiene contacto con el gas acarreador directamente, pues es la parte amarillita, ¿no? Lo que va a separar a los compuestos es justamente el espesor de la fase estacionaria, la parte amarillita. Si este es muy grueso, y la parte amarilla, entonces la posibilidad de sangrado es más importante, ¿sí? Pero también si es muy delgado, la resolución va a disminuir. Si es un poquito más grueso, pues hay más moléculas de fase estacionaria que interactúan con el analito y puede aumentar su capacidad de resolución. No me acuerdo si habíamos mostrado por ahí algunas. Aquí está el término A, cómo funciona, el término B. Aquí está, miren, la difusión. Les decía yo, véanlo ustedes como una pandilla de moléculas, ¿no? A ver, aquí está. Como una pandillita de moléculas. Esta pandilla de moléculas va más agrupada, más compacta, pero empieza a difundir con el tiempo y con el avance. ¿Sí? Lo importante es mantenerlas a esa pandillita de moléculas bien agrupadita a lo largo de la columna para que entonces, al momento en que estén saliendo, imagínate que en este punto lleva la delantera y ahí empieza a marcarse la altura del pico. Ajá.
Y luego empiezan a pasar más moléculas. ¿Y cómo va a ser el pico? Pues más ancho. ¿De acuerdo? Y si llegan más compactas, el pico va a ser más angosto, más agudo, con más resolución. Aquí está también la resistencia, como dice la transferencia de masa, es el término C. Bien, pues si la fase estacionaria es muy gruesa, va a haber una resistencia mayor a que las moléculas fluyan. Ajá. Lo ideal es que busquemos el espesor adecuado de la fase estacionaria, un flujo adecuado. Todas las variables cuentan, ¿eh? Es un arte elaborar el método. El método cromatográfico les lleva tiempo, desarrollarlo. Sí. El tipo de columna, el tipo de compuestos que tienen ustedes para separar, el tipo de gas acarreador que tienen ustedes. Entonces, por eso todas estas información que yo les daba de los proveedores, miren, los proveedores tienen un montón de alternativas y se los di para que vieran cómo se busca, ¿no? Yo tengo este compuesto, tengo estas características. ¿Qué columnas me recomiendan los proveedores? Pues facilita un poco la decisión de esto, pero pues temperatura, flujo, tipo de gas, el tipo de analito, la fase estacionaria, el tipo de fase estacionaria, el espesor de la fase estacionaria, ¿sí? La longitud de la columna, si es de 20, 30, 40, 100 metros. ¿Sí? Recuerden que son columnas muy, muy largas, las capilares. Bueno, aquí está la ecuación de la resolución, pero yo quería ver por aquí. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Este es espesor de la película. Y bueno, acuérdense que hay un factor beta que tiene que ver mucho con la capacidad de retención o el espesor de la fase estacionaria. Aquí tenemos una columnita con una fase estacionaria tan solo 0.25 micrómetros o micras de espesor. Aquí es 4 veces más gruesa y aquí es, bueno, pues bueno, 0.25 multiplico para ver cuánto nos da 3, pero es varias veces más. Prácticamente 9 y algo, ¿no? Por decir 9. Vean cómo se ve la forma de la señal, ¿sí? Más aguda, más gruesa y más gruesa. ¿Por qué? Porque la transferencia de masa se hace más complicada en una fase estacionaria más gruesa. Lo que yo les decía, aquí está, la fase estacionaria. Aquí hay 2 pandillas de moléculas. Sí, estas pandillas de moléculas que tanto interactúan con la fase estacionaria y que tanto se van reteniendo. Lo ideal que les digo es mantener esto lo más compacto posible. También lo más compacto posible. Ajá. Entonces vean ustedes, como va más rápido en la columna, el flujo de gas va hacia acá. Este es el que va a salir primero. Y en principio va a salir más compacto. ¿Y cómo se ve? Pues el pico más angosto. Este es el que va a salir después. Si sale después, lo más probable es que cuando ya llegue en este punto, o cuando llegue la salida de la columna, esta pandilla de moléculas se va a hacer más ancha. ¿Cómo? A ver cómo lo vimos. Aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí el pico, si en este momento estas moléculas llegan al detector, pues el pico va a ser más bonito, más agudo. Aquí va a ser un poquito más ancho y acá va a ser todavía más ancho. ¿Sí, Jair? Sí, profe. ¿Sí? Ya queda más claro la importancia de la espesor de la columna. Muy bien. ¿Alguien más iba a formular por ahí alguna pregunta? Yo, profesor. Tiene que ver con lo de que había, lo de la longitud de onda con
el caroteno. No sé si lo tenga de pura casualidad para expresar mi duda. Sí. Voy a dejar de compartir esta y voy a buscar dónde tenemos esa parte. Vamos a ver dónde está, dónde está. ¿Estamos hablando de ultravioleta o de infrarrojo? De infrarrojo. De infrarrojo. Vamos a ver dónde está infrarrojo. Ah, ya recuerdo. Los demás vayan formulando su pregunta, vayan aclarando eso, si no, pues ya nos iremos a... Aquí está, curso, métodos. A continuar viendo masas, ¿sí? Espectrometría en masas. Aquí tengo infrarrojo. ¿En dónde tenías la duda? ¿Me puedes indicar para buscar la diapositiva? Recuérdame, por favor. En la parte del cálculo de la onda. Ah, perfecto. Cálculo la longitud de onda, ¿verdad? Con las masas Sí, reducidas. exactamente. Ajá, Ok, exactamente. Ahí sí que como que me cuesta trabajo. Ahorita le quiero expresar mi duda y sí. hay otra duda que tengo duda. Muy bien. Entonces, a ver, aquí estamos ya en infrarrojo. Me dices cuando ya se vea la pantalla. Sí se ve su pantalla. A ver, aquí está la fórmula para hacer el cálculo de longitud de onda para frecuencia de estiramiento. ¿Sí es esto? Aquí está la longitud de onda. Para enlace simple, Ah, nitrógeno, carbono doble, enlace nitrógeno, carbono triple, enlace nitrógeno. sí, si quiere aváncele, porfis. A ver, Oiga, profe, ¿dónde va a ser el examen? ¿En qué plataforma? aquí mismo en este Classroom, ¿sí? A través de un formulario, eh, preguntas de opción múltiple y también con preguntas de respuesta corta. Un poco más. Vamos a ver. Es por donde está lo del caroteno. Ah, no, pero ese es ultravioleta, no es infrarrojo. Ah, perdón. Bueno, también Ujú. lo podemos ver aquí. A ver, Esas las dos dudas. sí. Entonces dime dónde me detengo y cuál es la duda en particular. Eso. Ajá. A ver. Lo que pasa es que, sí me escucha, ¿verdad? Sí. Este, había comentado usted que en ese aspecto teníamos que revisar con mucho cuidado en dónde estaban los tipos de valles que se estaban haciendo en la curva, ¿no, profesor? Y cómo es que, ¿cómo se llama? Cómo se podía predecir cómo se estaba formando la molécula. Es que va a depender mucho de cómo la conformación de la molécula o es
directamente el tipo de grupo funcional que tiene la molécula. A ver, la espectroscopía en general ocupa diferentes porciones del espectro electromagnético. Al principio del curso les di una explicación de cómo interactuamos con las moléculas, cómo interactuamos con entidades tan pequeñas que no tenemos capacidad en nuestros sentidos, en nuestros 5 sentidos, para verlas de forma individual. Entonces, para eso se crearon instrumentos que permiten de alguna forma obtener información de cómo están constituidas las moléculas y cómo están armadas las moléculas, cuál es la estructura tridimensional de las moléculas. Y bueno, la espectroscopía nos dice, miren, podemos usar rayos X, ¿sí? Pero necesitamos un cristal, ¿verdad? Necesitamos cierto tipo de requisitos, necesitamos cumplir con cierto tipo de requisitos para que podamos observar la estructura de la molécula en esa longitud de onda del espectro electromagnético. ¿Qué longitud de onda? Rayos X. Y rayos X es una técnica que se hace incidir sobre el cristal. La longitud de onda de rayos X pasa a través del cristal. Y recuerden que la luz al pasar de un medio a otro difracta. Cambia la longitud de onda de la trayectoria que llevaba originalmente antes de llegar al cristal a después del cristal. Entonces, en rayos X se está rotando el cristal. El dispositivo se llama goniómetro. Se rota el cristal de manera programada y se está bombardeando con rayos X. Y pasan los cristales, los rayos X a través del cristal y se obtiene un patrón de difracción. Ese patrón de difracción con un software especializado se reinterpreta y nos da prácticamente la foto de la molécula. Lo que hace es plasmar la densidad electrónica y bueno, con el software, el operador empieza a ver cómo está dispersos los átomos, quiénes están conectados con quién y empieza hay obviamente una guía para ir viendo cómo hay que conectar esos átomos. Pero es una técnica sumamente útil que nos da, así entre comillas, la foto de la molécula. Quisiéramos tener todos los químicos cristales apropiados para obtener el espectro de rayos X o la estructura de rayos X de todas nuestras moléculas. Esta técnica resuelve la estructura de manera muy eficaz. ¿Sí? Ya nos da la estructura. Por eso les digo la foto, entre comillas, ¿no? Pero no todo es cristal. ¿Sí? Entonces, ok. ¿Qué otra alternativa tenemos? Pues nos vamos a la región de ultravioleta. Y en la región ultravioleta lo que vamos a hacer es irradiar la molécula con otra longitud de onda, de menor energía que rayos X, pero sigue siendo radiación ionizante. ¿Recuerdan el término? Rayos X es energía ionizante. Aguas, no se expongan demasiado rayos X, ¿no? Cuando ustedes van y al dentista o a tomarse una placa fotográfica, pues son rayos X. De esos rayos X estoy hablando. Y bueno, pues esos rayos X tienen mucha energía. Una longitud de onda muy corta, pues que nos traspasa sin sentir absolutamente nada, pero ya nos bombardeó y ya nos desgració algunas partes de las células, ¿sí? Con radiación ionizante, les digo, que estamos rompiendo enlaces, rompiendo estructuras moleculares. Entonces, el ultravioleta todavía es radiación ionizante, hay que tenerle cuidado. Muy bien, pero está muy cerca del visible. ¿Qué vamos a ver ahí?
en esta porción del espectro de ultravioleta. Vamos a ver transiciones de electrones de las capas externas. Rayos X, por cierto, son transiciones de electrones de las capas internas. Y en el caso ultravioleta es de las capas externas. ¿Cuáles son estas capas externas? Los electrones que usan las moléculas para formar enlaces. Por eso hablamos de enlaces sigma, ¿sí? Transiciones a sigma asterisco, ¿sí? Sigma de enlace a sigma de antienlace asterisco. Pi de enlace a pi de antienlace asterisco. Y los electrones que no forman parte de enlaces como los que están viendo ustedes aquí, que no se ven, no están puestos, pero los oxígenos y los halógenos, ¿sí? Tienen pares de electrones de no enlace. Esos son los electrones N. Entonces, estas transiciones nos dan picos de absorción. Y a través de esos picos de absorción nosotros vamos a reconocer ahora ciertas propiedades de las moléculas. En el ultravioleta, ¿qué vemos? Conjugación. ¿Qué tantos dobles enlaces tiene la molécula? Los dobles enlaces pueden estar conjugados o pueden estar no conjugados. Y recuerden que un doble enlace conjugado es en el cual se alternan dobles enlaces con enlace simple, con doble enlace, con enlace simple y así sucesivamente. Y un doble enlace o dobles enlaces no conjugados puede haber entre los dobles enlaces dos o más enlaces simples, de tal manera que no se cumple el requisito de conjugación. ¿Cuál es el requisito de conjugación? Doble enlace, enlace sigma, doble enlace sigma y así sucesivamente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Mientras más dobles enlaces haya conjugados, la longitud de onda de absorción de esas transiciones pi a pi asterisco se va a ir desplazando hacia la derecha. Si hablamos de que a la derecha, bueno, más bien, vamos a ponerlo de forma porque es muy relativo este asunto, de a la derecha o a la izquierda. ¿Era de vatocrómico? Exactamente, vatocrómico, se va corriendo hacia el rojo, ¿no? A ver, vean ustedes el arco iris. Yo les di un buen ejemplo para que se guíen cómo está el ultravioleta, ¿no? Pues simplemente vean el arco iris. Cerca del espectro ultravioleta, perdón, del espectro visible, hay una luz violeta que todavía nuestros ojos ven. ¿Sí? Nuestros sensores, nuestros detectores biológicos alcanzan a ver esa radiación. Pero un poquito más hacia acá, a longitudes de onda menores, corrimiento isocrómico, entonces ya se sale esa longitud de onda de nuestra capacidad de los ojos y ya no la vamos a ver. Pero existe. ¿Sí? Y cuando salen ustedes a jugar fútbol, tenis, básquetbol, lo que sea, o simplemente a correr, y el día está nublado, se van a quemar de todas maneras por la radiación ultravioleta que pasa a través de las nubes y no se absorbe como radiación calorífica, que en el caso de las nubes está reteniendo la radiación calorífica, la radiación infrarroja. Entonces, nuevamente, mientras se extiende más el número de dobles enlaces conjugados, nos vamos a ir corriendo al espectro visible. Y entonces, todo lo que ustedes ven a su alrededor que tiene color, está mandando longitudes de onda a sus ojos, a sus detectores biológicos. Sus ojos están recibiendo longitudes de onda de, no sé si están en un área cerrada ahorita, tienen su luz encendida. Pues bueno, esa luz que emite el foco, ¿sí? Incide sobre los materiales que tienen todo alrededor, todo lo que ustedes ven a su alrededor, pues es radiación que les está llegando a sus ojos. Y bueno, recuerden que hay otro tipo de compuestos
los complejos de transferencia de carga, que no tienen dobles enlaces conjugados, pero sí hay transiciones, bandas de transición que permiten ver compuestos. Ya les di ejemplos: permanganato de potasio, los fuegos artificiales. La química es preciosa, la de los fuegos artificiales. ¿Sí? ¿Qué elementos dan luz verde? ¿Qué elementos dan luz azul? Luz blanca, luz roja, etcétera. Está todo justamente, y son metales de complejos de transferencia de carga, ¿eh? Muchos de ellos son compuestos metálicos, son compuestos inorgánicos. Pero moléculas orgánicas, nos vamos al licopeno, el color rojo del jitomate. Nos vamos al color naranja, pues de una naranja, de una zanahoria, pues el caroteno, ¿verdad? Vean esas estructuras y cuál es el denominador común entre ellas. Muchos dobles enlaces conjugados. Muchos dobles enlaces conjugados. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos hablando transiciones de enlaces. Recuerden, estamos de electrones de enlaces, perdón. Son los electrones de valencia los que están dando esa absorción y están absorbiendo la luz de sus lámparas, interactúan con todos los objetos que hay alrededor y les regresan cierta longitud de onda, porque hay un compuesto, un componente que está recibiendo esa radiación blanca y dice: yo me quedo con esta, ¿sí? Y te regreso el resto. ¿Sí? Si estamos viendo el color azul, recuerden ustedes que lo más probable es que esté comiendo toda la porción roja, amarilla, naranja del espectro, y pues nos deja nada más la luz azul. Y al revés, el licopeno, sí, las clorofilas, ¿no? Ya les pasé algunas diapositivas muy, muy bonitas, muy elegantes que encontré por ahí en internet, donde ustedes pueden ver las clorofilas, qué porción se come del espectro, y se come el azul, se come una buena parte del rojo. Recuerden que hay dos partes que se comen y nos deja el verde, ¿sí? Y así sucesivamente. Luego vimos infrarrojo. ¿Las radiaciones infrarrojas las ven ustedes? No, pero sí las sienten, ¿sí? Tenemos en nuestro organismo células sensibles a la radiación infrarroja, ¿sí? ¿Cómo la sentimos? A través de calor. ¿Cómo llega el calor del sol? Pues es radiación infrarroja, ¿sí? Ustedes pueden ver, hay espectrógrafos muy sencillos, que analizadores del espectro visible, y de pronto uno enfoca hacia el sol y ves toda la longitud de onda que viene de infrarrojo, ¿no? Entonces, en el infrarrojo, ¿vamos a ver conjugaciones de dobles enlaces? No. Vamos a ver grupos funcionales, porque ahí estamos viendo no transiciones de enlaces, de electrones de enlace. No, estamos viendo cómo vibran esos enlaces. ¿Sí? Estamos ya en una longitud de onda de mucho menor energía que el ultravioleta y que los rayos X. Y entonces, en el infrarrojo que están viendo ustedes ahí, todas estas bandas de absorción o de transmitancia o absorbancia, como se presenta el espectro infrarrojo, pues tienen la escala horizontal longitudes de onda. Y cada banda tiene una región específica en función del tipo de enlace que está vibrando. Quedamos que la energía de los enlaces se corre hacia la izquierda, vamos a ponerlo, hacia acá. Estos son estiramientos. Recuerden que el estiramiento es elongar el enlace, estirarlo, y luego regresa a su estado inicial, se pasa un poquito, está vibrando, ¿verdad? ¿Sí? Hay una curva, la curva de Morse, recuerden que nos permite ver dónde está esa curva. Vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver. Aquí está. ¿Sí? Esta curva de Morse
Recuerden que cuando tenemos estiramientos de moléculas simétricas, pues entonces se acerca mucho a este armónico, a esta curva verde. Y cuando nosotros tenemos en realidad la separación de moléculas, digamos que esta curva, la curva de Morse, nos traza una curva más realista para cuando nosotros tenemos incluso masas diferentes en los dos átomos que están unidos por este resorte. Y llega un momento entonces que las moléculas se distancian tanto, esto es distancia entre los núcleos, entre los átomos, que se rompe el enlace. Y estamos hablando de energía de disociación. Energía de disociación. ¿De acuerdo? Entonces, pues estamos hablando de estos niveles de energía. De que aquí, ¿sí? Acuérdense ahí la famosa energía punto cero, donde se supone que las moléculas estarían totalmente quietas. En este punto no habría vibración. Pero a temperatura ambiente sí las moléculas están vibrando y tiene varios niveles de energía vibracional. Y todo eso nos lleva entonces a frecuencias diferentes de absorción. Y estas frecuencias diferentes de absorción dependen de el tamaño de los átomos. Recuerden que estas ecuaciones que usamos aquí las usamos para medir la longitud de onda que necesitamos para estirar este doble enlace. La vibración de estiramiento, no de flexión, ni el de tijera, ni el de bamboleo, ni balanceo, ni nada de eso. No, no, es estiramiento nada más. Son vibraciones fundamentales de estiramiento. Si el átomo es más grande, el enlace es más largo. Y si el átomo es más grande, entonces la longitud de vibración, de onda de vibración, va a ser más lenta. Aquí tenemos una longitud de onda más larga. Aquí tenemos una longitud de onda más corta. En otras palabras, la vibración de este enlace está así, miren, más rápido. Ajá. Y en esta, voy a exagerar, está un poco más lenta. ¿De acuerdo? Pero recuerden que es estiramiento. Estos cálculos son para estiramiento, son cálculos más o menos aproximados. Muy bien. Entonces, pues eso nos genera las bandas de absorción. Hacia la izquierda, estiramiento. Hacia la derecha, flexión. Pero recuerden que hay estiramientos acá también de qué. Veamos nuevamente en este cálculo que se hizo. Aquí está. ¿Cuánto fue la banda de vibración del enlace carbono-protón? 3023 centímetros a longitud. Y del enlace carbono-azufre, 985. Entonces vamos hacia el espectro y vemos que aquí usualmente todas son bandas de flexión, dentro del plano, fuera del plano y todas las modalidades que hay. Pero aquí habría bandas de estiramiento también, no hay nada más de flexión. Acá va a ser difícil que encuentren bandas de flexión. Son de estiramiento. ¿De qué tipo? Carbono, hidrógeno. Todas estas aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vemos en el infrarrojo? Esencialmente grupos funcionales. Entonces, fíjense bien. En nuestro recorrido hasta el momento del espectro electromagnético, rayos X, si tengo un sólido que es cristalino y me da un cristal perfecto, casi perfecto, va a rayos X y ya resuelvo la estructura. Pero si no es, puede ser sólido y no da un cristal, ¿sí? O si es líquido, en fin, cualquier otro estado de la materia o cualquier molécula que no me dé la posibilidad de cristales únicos para rayos X, pues hay que ser recorrido en las demás espectroscopías. Vamos a sacar un ultravioleta. Pues no da bandas de absorción importantes. Pues entonces no hay dobles enlaces conjugados. O sí, y es más, ustedes pueden decir, si el compuesto que van a estudiar tiene color, ustedes ya saben, tienen que sacar un espectro de ultravioleta. ¿En dónde? En la región de visible. ¿Sí?
sus ojos les está diciendo, recuerden, esa longitud de onda sí la podemos percibir nosotros. Ajá. Muy bien. Entonces, pues ya está. ¿Tiene color? Pues entonces saquemos un espectro ultravioleta. No tiene color, de todas maneras vamos a sacarlo y vamos a ver qué tan importantes son sus bandas de absorción, ver el coeficiente de extinción molar para ver cuántos fotones está comiendo de los que yo le estoy dando, ¿verdad? Si la banda de absorción es muy, muy intensa o no. Y en infrarrojo hay carbonilo, hay grupo nitrilo, hay un triple enlace terminal, hay un carbonilo de anhídrido, hay un carbonilo de amida, hay alcohol, ¿sí? Hay una resonancia de Fermi, hay una banda de sobretono de un carbonilo, etcétera. Todo eso que vimos. Ajá. Pero nos permite entonces encontrar grupos funcionales. Entonces, fíjense, el número de insaturaciones con el V, el tipo y número grupo, bueno, tipo de grupos funcionales, le vamos a llamar así, en el infrarrojo. Y ahora estamos con espectrometría de masa. Fórmula mínima, me importa muchísimo conseguir, es vital para la elucidación estructural, la determinación de la estructura de una molécula, determinar cómo está compuesta. Y la espectrometría de masas nos complementa perfectamente al infrarrojo, al ultravioleta, porque nos da la fórmula mínima, ¿eh? ¿Sí? Recuerden que para obtener la fórmula mínima hay dos métodos que los químicos empleamos mucho. El método de combustión o el análisis elemental o masas de alta resolución. ¿Sí? Hasta la cuarta cifra después del punto. Ya lo hemos visto con cierto detalle. Pues bien, entre ultravioleta, entre rayos X, entre infrarrojo, entre espectrometría de masa, y van a ver el potencial que tiene la resonancia magnética nuclear. Estoy seguro que les va a gustar el tema, ¿sí? Bueno, todo el tema de espectroscopía es fascinante, es muy bonito, porque yo les decía, pónganle mucha atención a esta materia, porque es un ingrediente esencial en su formación como químicos. Entonces, en este recorrido espero haber contestado un poco tu pregunta, de qué tipo de información estamos extrayendo a cada longitud de onda que se utiliza para determinar la estructura molecular. Por cierto, el espectrómetro de masa no es no es una técnica que absorbe fotones, ¿verdad? No, allá es otro rollo, ¿sí? Es un espectrómetro de masa que vamos a despedazar la molécula mandándole electrones de alta energía o simplemente ionizándola, pero no, por eso no hablamos de longitudes de onda, ¿sí? Mucha atención en eso. La espectrometría de masa es una relación de la intensidad de los iones en función de su masa. No hay longitudes de onda, abusados. Sí, quedó un poco más claro tu duda que tenías. Sí, profesor, gracias. Ahora sí se puede ir con lo de la de caroteno en V, por favor. Sí, Profe, antes de que pase el tema ese, claro. tengo sobre el mismo tema tengo una pregunta. Sí. Entonces, se supone que la longitud de onda que es el infrarrojo va a incidir en el enlace. El enlace va a tener la misma longitud de onda que el infrarrojo. ¿El enlace va a tener la misma longitud de onda que el infrarrojo? Ah, No. Todo ese espectro que ves es el infrarrojo. Recuérdense, ustedes, muy importante, esto qué bueno que haces esta pregunta. Este es el infrarrojo intermedio. ¿De dónde está? Mira, 450 a 4000. Eso es lo que nos interesa para un químico orgánico. En ese intervalo vamos a tener la gran mayoría de las sustancias orgánicas que nos van a dar bandas de absorción. ¿Sí?
Voy es que ahorita estoy recordando que les prometí que iba a ser a ver qué horas tenemos ahorita. Déjenme encender por ahí una máquina. El problema es que voy a tener que cambiar. No tengo aquí el programa. No tengo aquí el programa en esta máquina, pero se los prometo, no va a estorbar nada en el examen que vamos a tener mañana, pero vamos a hacer un pequeño cálculo. Podemos poner cualquiera de estas moléculas, ¿sí? O la que ustedes me digan. Dibujamos con un editor para dibujar la molécula, echamos a andar un cálculo y le voy a decir, dame el espectro de infrarrojo. Calcúlame todas las modalidades de vibración de esta molécula en particular. Y entonces, echamos a andar el cálculo, va a ser una molécula relativamente sencilla, a un nivel de energía o de cálculo menos preciso, pues, pero quiero mostrarles cómo en cada banda que ustedes van a ver, la molécula tiene un modo de vibración muy particular. Entonces, en todo este intervalo que estamos viendo nosotros aquí, todo este intervalo, voy a rayar aquí, todo este intervalo, pues no lo puedo rayar. Ahora sí. De aquí a acá, ajá, caen grupo ciano, en donde por aquí en 2250, más o menos, aquí el triple enlace ciano, más o menos 3100 y algo por acá, hay una banda de un triple enlace de un alquino terminal, ¿sí? Todas estas que están aquí son estiramientos de carbono e hidrógeno, simétricos, asimétricos. ¿De qué carbonos? Esencialmente los sp2 y los sp3, ¿sí? Que muy pegadito al triple enlace de carbono-nitrógeno, en 3100 más o menos, hay el estiramiento de un triple enlace, que aquí están las bandas de carbonilos, y recuerden que carbonilos pueden ser muchos, ¿sí? Y que tenemos por aquí entre 1200 y 1100 estiramientos carbono-oxígeno, estiramientos, acuérdense, también carbono-nitrógeno, que por aquí tenemos, por ejemplo, estiramientos carbono-azufre, estiramientos, ¿eh? ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy llenando en esta región del espectro visible, en la porción de infrarrojo, en este intervalo de frecuencias, los principales grupos funcionales que podemos ver. Por ejemplo, en esta molécula, pues también debe haber esa vibración, carbono, cloro, ¿sí? Y la podemos calcular con las formulitas que vimos anteriormente. Como el cloro es algo pesadón, pues debe de andar en esta zona, seguramente debe andar por aquí. Un estiramiento carbono-cloro. Un estiramiento carbono-bromo, recuerden que anda por acá. Estiramiento, recuérdense, quiero que tengan bien grabado eso. Estiramiento, porque en esta región, recuerden que hay muchas bandas de flexión. Y la flexión no es estiramiento. La flexión es cambio en los ángulos de los enlaces, las torsiones que hay de estos enlaces, en el plano, fuera del plano, el de tijera, se fijan, si ustedes recuerdan, el de tijera, por ejemplo, de un metileno, los dos protones como se cierran y se abren como una tijera, ¿sí? Pero no estamos hablando de estiramiento. Entonces, esa porción va a tener muchas bandas que van a darnos información sobre el tipo de átomos que están dando justamente esas bandas de absorción, ya sea estiramientos, flexiones, torsiones, etc. No sé si aclaré un poco tu duda o si ya sigue todavía persistiendo alguna duda de esto. Mm, ¿cómo, cómo le diré?
Es que cuando se estira la molécula Ujú, va a haber diferentes vibraciones, ¿no? Bueno, y esas vibraciones van a tener la longitud de onda, exactamente. ¿sí? Y Ujú, esas longitudes de onda tienen que concordar con la absorción que concordar con una longitud de onda del infrarrojo, ¿no? claro que sí. Ya entendí tu pregunta. Y al momento Ujú, que la que va a emitir va a ser cuando la molécula se vuelva polar, o sea, en ujú. el momento de la polaridad. Cambia el dipolo. Acuérdense que en el infrarrojo solo vemos transiciones en donde hay un cambio del dipolo. Puede ser un dipolo inducido o puede ser un dipolo permanente. ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Continúa. Ajá, ajá. Es así, es ahí cuando se emite esa longitud de onda del infrarrojo, cuando ya se volvió polar, cuando se Ujú, induce. ujú, Ah, ujú. Mira, voy a poner en el extremo izquierdo una longitud de onda. En el extremo derecho voy a poner otra longitud de onda. ¿Sí? Exageré. En esta distancia que más o menos yo puse la misma acá, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle un poquito más. ¿Cuántas ondas hay en esa misma distancia? Pues evidentemente que en la izquierda hay muchas más ondas. Entonces esto es de más energía, ¿verdad? Ujú. Y esto es de menos energía. Estamos hablando relativa, ¿no? Entre esas dos porciones. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de enlaces van a entrar en resonancia con esas longitudes de onda? ¿Sí? Quiere decir que la longitud de onda que yo dibujé del lado izquierdo es justamente emitida por fotones de más energía que los fotones que están dando la longitud de onda que yo puse al extremo derecho, del lado derecho de la pantalla. Estos fotones, en función de su energía, van a interactuar de forma específica con la longitud de onda de vibración, con la frecuencia de vibración más bien, ¿sí? De cada tipo de enlace que conforma la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú estás viendo, nuevamente por regiones, es qué fotones de qué energía interactúan con esa molécula. Y estamos viendo que esa molécula interactúa con fotones de muchas energías diferentes en ese intervalo de 4000 a 450 centímetros a la menos 1. Esa molécula tiene muchos modos de vibración y cada modo de vibración va a interactuar de manera específica con fotones que le estás mandando en todo ese intervalo de energía. Tú enciendes tu infrarrojo y entonces les mandas, a ver, ahí les va esta molécula, ¿no? Ahí te va un puño de fotones. Pero fotones que van vibrando en una frecuencia diferente a otros fotones que van vibrando a frecuencias más lentas o más rápidas o lo que sea. Y este puño de fotones que tú le mandas, entonces le dicen a la molécula, yo simpatizo con la vibración del carbono, doble enlace, oxígeno. ¿Cuáles fotones simpatizan con ese doble enlace? Los fotones que lleven la misma longitud de onda, de la misma frecuencia de vibración del enlace carbono, doble enlace, oxígeno. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, pues cada una de esas bandas son las regiones que interactuaron ese puño de fotones que mandaste. Imagínate que tú estás mandando esos fotones y no hay nada en la celda. Está vacía la celda. Hay vacío completo. Ni siquiera moléculas del aire. Pues esos fotones pasan completamente desapercibidos. Nadie los peló.
¿sí? Y llegaron al detector y entonces no vas a ver ninguna banda de absorción. Pero entonces ponle algo en medio a estos fotones y los fotones, como lo expliqué ahorita, los términos chuscos que estoy usando, cotidianos, dice, pues a mí me gustan los carbonilos. Y yo voy a entrar en resonancia, yo tengo la longitud de onda necesaria para que ese carbonilo pueda simpatizar conmigo y demos una banda de absorción. ¿Qué significa? Que ese carbonilo absorbió parte de esos fotones. ¿De acuerdo? Y cada banda que tú observas es justamente la empatía que hay entre la longitud de onda de cada fotón con las longitudes de onda de vibración, las frecuencias de vibración de todos los enlaces que conforman esa molécula. ¿Sí te queda un poco más claro? Sí, profe, ya. Sí. Muchas gracias. Ok, y entonces recuerden que también hay algunas modalidades. De pronto vemos, a ver, vamos a la curva. ¿Dónde está esa curvita? Aquí está. Pues sucede que esta vibración de aquí a aquí es un fotón que se absorbió, ¿sí? Y dio una vibración ahí. Pero luego recuerden ustedes que esta es una banda de vibración fundamental. Pero entonces hay otra banda de vibración del nivel 1 al nivel 2 y ahí otro tipo de enlaces que requieren esa longitud de onda, pues puede darse. Pero recuerden que puede haber enlaces que entren como en resonancia, ¿sí? Ahorita les trato de explicar qué significado tiene este término, resonancia. Pero entonces sucede que hay un enlace que dice, ok, esta banda de vibración que estoy poniendo ahí de 0 a 1, pues es de un grupo carbonilo, ¿sí? Porque son los que dan más bandas de sobretono. Pero sucede que ese mismo grupo carbonilo tiene una bandita de absorción, que es el producto de la absorción de la frecuencia 1 más la frecuencia 2. Y estas, recuerden que le llamamos sobretonos. Perdón, estoy poniendo la ecuación mal, ¿sí? Es n veces la frecuencia de absorción. Vamos a ponerle una frecuencia X determinada. ¿Por qué? Porque el sobretono son múltiplos, ¿sí? Borro esto. Déjenme borrarlo bien. Si es la suma de las frecuencias, recuerden que es una banda de combinación. Y si entonces el carbonilo tiene una banda de absorción en 1720 centímetros a la menos 1, pero hay una bandita pequeñita en alrededor de 3400 centímetros a la menos 1, esta sería un múltiplo de 2 de esta banda de absorción fundamental. Y esta sería una banda ¿de qué? Sobre todo. ¿Sí? Bueno, son otros modos de vibración. ¿De acuerdo? Pero recuerden que el grueso de las bandas que nosotros observamos en un espectro infrarrojo son vibraciones fundamentales. Vamos a borrar todo esto. A ver, yo les recomiendo, de hecho, cuando veamos resonancia, piensen bien, ahí está el término resonancia. Pueden ver en YouTube varios ejemplitos de algunos sopranos, algunas, ya sea masculino, voz femenina o voz masculina, que pueden tener una longitud de onda muy pura y que incluso rompen con su longitud de onda vocal. Es una onda sonora, aunque es una onda sonora, el modelo es extrapolable completamente a lo que estamos hablando ahora con fotones.
Ajá. Pero esa onda sonora tiene una longitud de onda determinada. Recuerden que todo lo que escuchamos está, digamos que entre 20 y 20.000 Hz. ¿Sí? Todo eso nuestros sensores auditivos pueden captar ruidos. Nuestras células en nuestros oídos están diseñadas para que detecten ondas de compresión, ¿sí? Ahorita ustedes mi voz la están escuchando a través de la bocina de sus computadoras o sus teléfonos celulares, pero está generando ondas de compresión en el aire que viajan hasta sus oídos con longitudes de onda diferentes. Si mi onda, bueno, más bien si mi voz es de una sola longitud de onda, estarían escuchando un monotono. No podrían interpretar las palabras que estoy diciendo porque yo estoy emitiendo diferentes longitudes de onda, ¿sí? Con mis cuerdas vocales. Estoy comprimiendo el aire. En este caso, este aire que comprime lo recibe mi micrófono. El micrófono lo codifica en impulsos eléctricos. Ese viaja a través de un satélite seguramente y luego lo descarga a ustedes. Obviamente, vamos a usar una longitud de onda, fíjense bien, muy interesante, acarreadora de mayor energía, porque mi voz, ni siquiera aquí en el cuarto contiguo de la casa de ustedes, me van a estar escuchando, porque es de muy baja energía. Entonces, esta voz sonora se codifica en una longitud de onda de mucha más energía. ¿Qué es lo que ocurre en las estaciones de radio? Tal locutor hable y hable y hable, dice, ok, esta onda sonora, codifícala, móntala, trépala, ¿sí? En una longitud de onda de mayor energía, ya sea modulando la frecuencia y tenemos FM, o amplificando o modulando la amplitud y tenemos la banda de AM. Se va en el aire, se decodifica en sus celulares, en sus computadoras, separa la onda acarreadora, dice muchas gracias por traerme hasta aquí, ahora voy a generar impulsos eléctricos en la bocinita de mi dueño y de allí voy a generar las mismas vibraciones que generó el loco que está hablando a distancia allá, de infrarrojo o de química o de analítica, y va a llegar a mis oídos. Maravilloso, ¿no? ¿Sí? Son longitudes de onda. Repito, en este caso son sonoras, no son fotones. Estamos comprimiendo el aire y en el aire se generan ondas que viajan y están llegando en nuestros oídos con diferente longitud de onda. Es lo mismo. Fíjense bien la cantidad de longitudes de onda que yo estoy enviando con mi voz a sus oídos. Si fuera una sola longitud de onda, pues escucharían pues, un solo tono. No podrían interpretar absolutamente nada de mi voz. Así es el infrarrojo, así es el ultravioleta, así es todas las espectroscopías. Pero estamos hablando ya de fotones, no de ondas sonoras. Pero al final de cuentas estamos hablando de longitudes de onda. Entonces, si ven por ahí en internet, el cantante o la cantante, el soprano, la soprano, que está emitiendo una voz muy aguda, que entra en resonancia. Todos los objetos a su alrededor tienen una frecuencia de resonancia. Entra en resonancia con la frecuencia de vibración del material de una copa de vidrio y la va a romper. La rompe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la copa dice, me encanta la vibración de tu voz. Y la copa empieza a vibrar. ¿Sí? Y si la voz se mantiene a una frecuencia determinada, pues dice, ok, imagínense esta curva de Morse, ¿sí? Está uniendo las moléculas de vidrio, ¿sí? Y de pronto, ¡pum!, la rompe, ¿sí?
rompe la copa. Bien, algunos de ustedes quizá les guste la música y sepan que es un diapasón. Y los diapasones son materiales metálicos súper puros. ¿Sí? Las mujeres saben mucho luego de cuando van a elegir sus materiales de copas y todo eso, a veces las tocan, ¿eh? Y dependiendo de la vibración, del sonido de la copa, dicen, este es vidrio más puro, ¿no? Entonces, eh, estas frecuencias de resonancia en los diapasones son material muy, muy puro, que se utilizan para calibrar equipos, por ejemplo, las cuerdas de un piano, bueno, las teclas de un piano, perdón, las cuerdas de alguna guitarra, en fin. Y estos diapasones tienen un sonido muy puro. ¿Mm? Si ustedes, los diapasones tienen diferentes frecuencias de vibración. Si ustedes tienen un diapasón que tiene una frecuencia de vibración, lo voy a poner aquí, con una pluma. Está en un cuarto por ahí un diapasón, son como una orquetita así. Ajá. Y este diapasón tiene una frecuencia de vibración de 4000 Hz. 4000 veces por segundo vibra, perdón. Y entonces yo acá tengo en el extremo del otro cuarto, tengo 3 diapasones. Ajá. Y vibra a 3000 Hz. Ajá. Este vibra a 2000 y vibra a 4000. Si yo hago sonar este diapasón, que está a varios metros de distancia de los otros, pero la onda sonora de ese diapasón viaja comprimiendo el aire, ajá, y entonces que tiene la misma longitud de la onda empieza a bailar, empieza a sonar sin haberlo tocado. Esa es la resonancia, joven. Y entonces pasa algo parecido. Cada banda de absorción que ven en el infrarrojo significa que hubo, como dicen en inglés, match, que hubo combinación, que las dos, tanto la energía de los fotones como la energía de vibración o la frecuencia de vibración del enlace con la frecuencia o la longitud de onda del fotón adecuada entran en resonancia y entonces ese enlace absorbe ese fotón y da una banda. ¿Sí? Espero quede más claro con esto. Sí, ¿Sí? sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Sí, la del, ¿cómo se llama lo de los carotenos con V? Nos vamos a los carotenos. Habíamos quedado. Sí. Sí. Ok. Y ahora de infrarrojo nos vamos a ultravioleta. Perdón, estoy buscando el archivo. Ya lo tenía seleccionado, no lo encuentro. Aquí está. Partimos. A ver si es esa la diapositiva que esperaba. Sí, profesor. Uh-huh. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok. Entonces, tu pregunta. Ah, sí.
le iba a comentar que la fórmula que tenemos arriba es la que se va a utilizar para contar, ¿cómo se llama? Lo que es la parte de los, ¿cómo se llama? Para utilizar bueno, a ver, la fórmula que se utiliza en la diapositiva nos va a servir para el cálculo de la longitud de onda. Sí, aquí dice longitud de onda máxima. Ujú. En el ultravioleta, tú mides absorbancia o transmitancia, AT, y bueno, contra longitud de onda. Vamos a ver que entonces tú puedes tener un espectro de ultravioleta así, por ejemplo. Entonces tienes una longitud de onda 1 aquí y tienes otra longitud de onda 2 acá. ¿Sí? Entonces tienes dos longitudes de onda. Entonces, esta fórmula, si cae en el visible, sirve para medir la longitud de onda de dobles enlaces conjugados múltiples. Y aquí está, mira, dice, la observada experimentalmente es esta, y la que se calculó con esa fórmula es la otra, y está muy cercana, ¿no? 474 nanómetros con respecto a 476. Recuerden que el visible va entre 400 y 800. ¿En dónde absorbe el rojo? Pues entre 700 y 800. ¿Qué se está comiendo ese doble enlace? Todo lo azul, ¿sí? Y nos está dejando una buena porción del rojo. ¿De acuerdo? Y en el otro caso también es lo mismo. Tenemos la calculada y la observada y son muy exactas. Entonces, efectivamente, esa fórmula es la que vas a utilizar para hacer el cálculo de la longitud de onda de un sistema conjugado. Okay, Para polienos, ¿eh? Para polienos, porque vimos las reglas de Woodward-Fisher. Y estas son las reglas de Fisher-Kuhn. Sí, te escucho. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la parte de el número de sustituyentes ariles se tiene que contar, ¿no? O sea, y revisar perfectamente para que no haya falla, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Recuerden, para el caso del licopeno, yo los dobles enlaces que voy a tomar en cuenta son estos. Nada más. Los otros no. Este no, ni este tampoco. ¿Por qué? Porque esos dobles enlaces que les puse X, que les puse tache, no están conjugados. Todos los otros sí están conjugados. ¿De acuerdo? Entonces, los cálculos de frecuencias de ultravioleta para polienos es considerar solamente los que están conjugados. En la molécula de abajo, todos están conjugados y todos participan. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Es que no me siento nada bien, disculpe. ¿Mande? Le digo que no me siento nada bien. ¿Nervioso por el examen o por qué? No, es que creo que tengo una alergia. Ok. ¿Qué se da en caso de la alergia? A ver, recuérdenme, loratadina, creo me parece ser. Ustedes saben perfectamente bien eso. Sí, ya me la tomé. Muy bien, pues ojalá te recuperes pronto. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, Ajá. por aquí cuando tenemos sistemas conjugados, pero digamos se rompe la conjugación por ejemplo, ¿puedo rayar? Tantito. Sí, claro, por supuesto. Algo que no se nos había ocurrido, tenemos que aprovechar todos los recursos. Ustedes saben mucho más de esto que yo, así es de que échale raya ahí todo lo que quieres. ¿Quieres que borre Perdón. lo que tengo puesto ahí? Así está Déjame bien. borrarlo, ¿sí? Ya está. Ok, bueno, ya vimos. Por ahí. Bueno, Adelante. por ejemplo, si se rompiera si ese doble enlace no estuviera y se Exactamente. rompiera la conjugación, ¿no? ¿Hay Ajá. dos o solo una?
En primer lugar, ya no sería colorido. Muy probablemente ya no sería rojo. Bueno, más bien no muy probablemente, seguro que ya no va a ser rojo. ¿De acuerdo? Y probablemente ni siquiera sea colorido. Entonces, si tú quitaste ese doble enlace, entonces tendrías nada más, déjame marcarlo yo también, aquí, ¿verdad? Si quitamos ese doble enlace, pero ese enlace sigma, el que queda, pues nada más vas a tener esta conjugación y esta otra. Como la molécula es simétrica, te va a dar la misma longitud de onda, esta, que esta otra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si no fuera simétrica, ¿sí da dos señales o...? Sí, claro, Ah, claro. Si no fuera simétrica, entonces tendrías que medir. Vamos a suponer que del lado derecho, ahorita vemos, después de las marcas, es donde ya se rompe el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5 dobles enlaces. Si ahí tendrías en vez de 5, tendrías 7 y del otro lado quedan 5, entonces tendrías que calcular dos longitudes de onda. ¿De acuerdo? ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Son gratis, ¿eh? Profe, ¿cree que podamos repasar 2 ejercicios de infrarrojo de los que vimos en clase? Claro que sí. Sí. Vamos a borrar aquí esto. Entonces, dejamos de compartir. Aquí está el infrarrojo. Muy bien. A ver, ya estamos aquí en la parte de infrarrojo. ¿Cómo qué ejercicio te gustaría? Viendo los espectros. A ver, por ejemplo, ya estamos aquí. Pues casi no tengo espectros aquí. En otra sección teníamos varios espectros, ¿verdad? Sí, profe, uno con espectros. No con espectros, vamos a ver. Aquí está. A ver. Entonces, vamos a ver pantalla completa. Y compartir. Aquí está. A ver, me avisas cuando ya se vea la pantalla. Sí, profe, ya se ve. ¿Sí? Ok. Pues por ejemplo, aquí tenemos un alqueno, ¿verdad? El 1-hexeno. ¿Qué bandas les pediría más significativas a ustedes para una estructura así? A ver, dada la estructura del 1-hexeno, localice 3 bandas de absorción fundamental, bandas de vibración fundamental,
más importantes. Pues observando la molécula, ajá, entonces vemos que va a haber, vamos a poner aquí el CH2 N veces, ¿cuántas veces? Son 3, y luego finalmente el metilo. Tenemos esto y tenemos esto. ¿Sí? Entonces, las bandas de absorción fundamentales más características del alqueno, pues, ¿cuál va a ser? Esta, la vibración, doble enlace, carbono-carbono. Eso es lo que le da identidad, es el grupo funcional que caracteriza esa molécula. Es un alqueno. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de bandas de vibración? Bueno, pues estas que son de mayor energía, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, pero carbono sp2 como está aquí. Y sp2 también como está aquí. Entonces ahí ya llevamos dos. Pueden marcar cualquiera, esta o esta otra o la otra que marcamos primeramente. ¿Sí? Pero también tenemos nosotros estos que son carbonos sp3 y que habría un estiramiento carbono sp3. ¿Dónde aparecen? Aquí están, mira. ¿Sí? Ya sabemos que ahí están, todo lo que vibra carbono, protón, está ahí, todo. Recuerden que si es un triple enlace, carbono, triple enlace, protón, donde ahora es sp el carbono, se viene esta banda un poquito más a la izquierda, porque es de más energía. ¿Y por qué es de más energía? Porque la longitud de enlace, fíjense bien, carbono simple enlace, voy a exagerar, así está. Carbono doble enlace, un poco más corto. Carbono triple enlace, más corto todavía. Entonces, la frecuencia de vibración se incrementa en ese sentido. Entonces, vean las bandas. Aquí en esta región, voy a apuntar aquí una flecha gruesa, son los CHs. Ajá. CHs de carbono sp3, vamos a ponerlo aquí. Aquí dice de sp2, un poco más a la izquierda. sp un poco más a la izquierda. Más hacia longitud de onda. ¿Por qué? Porque vamos a poner aquí, ahora al revés, longitud de enlace. ¿Hacia dónde es más largo el enlace? Hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, pues bueno, podríamos decir, a ver, otra pregunta tentativa. De acuerdo a esa banda de sobretono que aparece en 910, localice usted la banda fundamental que da lugar a esa banda de sobretono. ¿Qué harían? Multiplicarla por 2, ¿no? Dividir por 2, ¿sí? Dividir entre 2. 910 entre 2. Bueno, pues más o menos esperaríamos por ahí 450 la banda de absorción fundamental. Esa es una banda de sobretono. Recuerden que el sobretono es n veces la banda fundamental. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si con esto ilustre un poquito el panorama general de cómo podríamos abordar un espectro de infrarrojo, ya sea a través de las bandas o de sentido lógico en las preguntas. A ver, explique usted por qué esta banda de absorción aparece en 3600 y esta otra banda aparece en 980. ¿Qué está involucrado en eso? Energía. Fotones de diferente energía. Enlaces que están vibrando a diferente frecuencia. ¿Sí? ¿Otro ejercicio? Sí, por Vamos favor. a ver. Nos vamos a otro. Pero borramos todo.
borrar todos los dibujos. Ok, vamos a avanzarle más. Este es un alqueno, otro alqueno, otro alqueno. Miren, por ejemplo, aquí está lo que habíamos mencionado hace rato, pero enfocado al perdón, al ultravioleta, ¿no? El compañero de ustedes que dijo, ¿y si quitamos un doble enlace en medio? Pues rompemos la conjugación. Si del lado derecho me queda el mismo número de enlaces conjugados que del lado izquierdo, porque la molécula es simétrica, pues es una sola banda de absorción que veríamos. ¿Eh? Aquí en el infrarrojo tenemos dos dobles enlaces. ¿Y qué los separa esos dobles enlaces? Los está separando ese enlace. Está conjugado, ¿eh? Miren, es enlace pi, es enlace sigma, lo voy a poner aquí, y enlace pi. ¿De acuerdo? Pero son función porque son dos dobles enlaces con diferentes bandas. ¿De acuerdo? Pues ahí está, fíjense bien. Vamos a ponerle estiramiento, ¿no? Acuérdense, estiramiento. Pero es carbono, carbono. Recuerden que aquí son estiramientos, pero carbono, protón. ¿Sí? Carbono, carbono, en este caso doble enlace. Pues los dos átomos que están vibrando son más pesados que en el otro fragmento, ¿verdad? Bueno, este protón es más ligero que este carbono. Y la frecuencia de vibración es más rápida cuando tenemos un enlace CH que un enlace carbono-carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pues estamos viendo aquí estiramientos. Recuerden que en estos estiramientos hay los simétricos y los asimétricos. Muy importante. ¿Sí? En todos lados va a haber vibraciones, por ejemplo, acá en todas estas, las vibraciones de torsión o de flexión. También hay simétricas y asimétricas. O en el plano, fuera del plano. Perdón, dije simétricas. No, en el plano o fuera del plano. ¿De acuerdo? Y estas se dan acá. Recuerden también que hay una región que va de 1500 más o menos a unos 400, 600 que le llamamos huella digital. Huella digital o dactilar. Está el montón de bonds de vibración de flexión que es característico de cada molécula. Muy bien, vamos a ver qué más encontramos por ahí. Vamos más adelante. Veamos otros modos de vibración. Aquí tenemos otro. ¿Sí? Un alquino. Miren, característica, aquí está. Vamos a dibujar. Esta es lo que define a ese grupo funcional. El estiramiento carbono, triple enlace carbono, y el estiramiento carbono, sp, protono. Miren, acá está la flexión. ¿Sí? Recuerden que en este caso, este protón tiene movimientos hacia arriba y abajo en el plano y hacia adelante y hacia atrás de ustedes, pero no se está estirando y acortando, ¿sí? El que se está estirando y acortando es este de acá. Y eso es de más energía. ¿De acuerdo? Entonces, miren, son tres vibraciones fundamentales que me están diciendo de manera muy precisa, hey, tienes un triple enlace terminal en esa molécula. Aunque de momento no sepa que es el 1-heptino, ¿no? Ya nos enfrentaremos a masas, ¿sí? Tendría el espectro infrarrojo y dice, mira, hay triple enlace. Clarísimo que hay triple enlace. ¿Por qué? Por el CH, carbono SPCH, y el triple enlace carbono-carbono. ¿Sí? Y entonces nos vamos a espectrometría de masas. Tengo la fórmula mínima. Y la fórmula mínima me va a decir es C7, H tenemos 5, 8. Ajá, y listo. Perdón. ¿Cuál
es 8. Ah, y el otro 14. Vamos a borrar aquí. Y el terminal son 14. Esto nos va a decir la espectrometría de masas. Ujú. Y con el infrarrojo, pues ya dimos con la estructura. Así de fácil. Bien, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a usar toda la información. Yo les voy a poner, de hecho, vamos a resolver muchos ejercicios. Muchos, son muchos, ¿eh? Pero vamos a estar usando el espectro de resonancia en la frecuencia de protón, en la frecuencia de carbono. Vamos a usar el espectro de infrarrojo también, ¿sí? El espectro de ultravioleta cuando sea necesario y el espectro de masas, todos juntos, a utilizarlos para que no se nos vayan vivas las moléculas y encontremos la estructura de ellas. Y vamos a hacer muchos ejercicios. Muchos. Si podemos hacer cientos, bienvenido, porque recuerden que la práctica es el maestro. Entonces, la clave aquí de todo este rollo es justamente hacer ejercicio, ponerlo en la práctica. Al final en la parte final, pues, del curso, el último tercio del curso, vamos a hacer muchos ejercicios. Jóvenes, andamos cerca del tiempo. Nos quedan 3 minutitos. No sé si tengan alguna otra pregunta que podamos resolver en 3 minutos. Profe, Sí, ¿se podría nada más uno rápido así que tenga algún grupo funcional de los que vimos? sí, claro. ¿No, profe? A ver, porque creo que no he podido todavía darte de alta. A ver, tú me vas diciendo, por ejemplo, estos, miren, vamos a suponer que yo les ponga ejercicios de un aromático. Pues obviamente se los dije desde la primera clase, pues les voy a poner esto, ¿no? Ni yo me lo sé. Pues, yo sé que existen y entonces están las tablas, voy y lo consulto. Pero bueno, yo les pondría los patrones de sustitución y ustedes ya me dirán en base a lo que están observando cuál es el patrón de sustitución del sistema aromático que tienen. ¿Sí? Tampoco se va a ir más allá de, de, este, de lo permitido, ¿no? Me refiero a que nos voy a preguntar cosas imposibles. No, 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 no. Todo tiene sentido lógico y todo está muy accesible. A ver, voy a seguir caminando. Son aromáticos. Aquí hay alcohol, por ejemplo. A ver, ¿qué quisieras que viéramos de algo? Podría ser que volviera a explicar nada más es que me cuesta un poquito de trabajo, profe, lo de asimétricos y simétricos, los que van primero y los que van después. Ok, ok. Mira, voy a tratar de dibujar, por ejemplo, aquí un enlace, carbono. Ah, pues el dióxido de carbono les digo que es muy, muy importante. ¿Sí? Imagínate que este enlace del carbono con el oxígeno a la derecha empieza a estirarse en este sentido. Y que al mismo tiempo del carbono al oxígeno a la izquierda también se empieza a estirar al mismo sentido. Ese es un estiramiento simétrico. ¿Sí? Después de cierto tiempo, que es un tiempo muy breve, ¿sí? Después de cierto tiempo, ahora regresan y se hacen más cortos los enlaces. Ajá. Y entonces, pero se encogieron de forma simétrica, en el mismo sentido. Y entonces se hace una vibración de estiramiento simétrico. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa entonces si mientras yo estoy tirando hacia la derecha de un oxígeno, el otro estoy tirando del oxígeno hacia el carbono? ¿Cuál va a ser el resultado después de cierto tiempo? Que entonces yo tengo un enlace, oxígeno,
carbono más largo. ¿Por qué? Porque se estiró en este sentido y el otro se encogió en este sentido. Pues entonces este es un estiramiento asimétrico. Y lo mismo va a pasar con todos los tipos de enlaces. Con todos los tipos de enlaces. ¿Cómo tendríamos aquí recuerden, tenemos los estiramientos carbono-protón. ¿Cómo veríamos un estiramiento asimétrico y simétrico carbono-protón? Pues miren, en un metileno. Vamos a poner un metileno. Aquí tendríamos un enlace hacia adelante y otro hacia atrás. Puede ser cualquier grupo. Pero yo tengo estos dos enlaces. ¿Qué pasa si el estiramiento de carbono-protón va en el mismo sentido y al mismo ritmo? Este es un estiramiento simétrico. ¿Y qué pasa entonces si ahora el estiramiento es carbono, protón, protón y los dobles enlaces, perdón, los otros enlaces? ¿Y qué pasa si el estiramiento ahora va, mientras este se estira, este se hace más corto? Entonces tendríamos un estiramiento asimétrico. ¿Cuál es el de mayor energía? Este. El estiramiento simétrico es un pelito de menor energía que el estiramiento asimétrico. No sé si con este ejemplo te quede más claro sobre los estiramientos simétricos y asimétricos. Sí, profe. Ya que nada más, entonces la última duda sería que, me acuerdo que usted mencionó que primero van los asimétricos CH3, CH2 y luego los simétricos en ese mismo orden, ¿no? De izquierda a derecha, ¿sí? Es Ajá. decir, el de mayor energía, vamos a ponerle aquí, mayor energía es este. Ay. Mayor energía. Ajá. Y este es el de menor energía. Vamos a suponer que este aparece a una longitud de onda de aproximadamente, bueno, centímetros a lo menos uno, ¿verdad? Pues no sé, me lo voy a inventar, ¿sí? Unos 2.980 centímetros a la menos 1. Y el otro, entonces la longitud de onda del simétrico sería entonces en unos 2.930 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Ahí estamos asociando la mayor energía con la longitud de onda. ¿De acuerdo? El asimétrico es de más energía y se va un poquito más a la izquierda que el mismo tipo de vibración, pero simétrica. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, sí. Ok. ¿Algún otro comentario, jóvenes? No, profe, pues Muy bien. gracias. Mañana, de preferencia, no de preferencia, lo recomendable es que enciendan sus cámaras. Espero no vaya a haber problema con eso.